El día que murió mi abuelo, mi hermana llegó a mi oficina con 4 abogados, agitando papeles: cede el patrimonio del abuelo o enfrenta un juicio, hermanita sin sangre. Con calma, serví un poco de té, los dejé hablar y dije: claro, todo quedará resuelto mañana por la mañana. A la mañana siguiente, se quedó boquiabierta. Mi nombre es Estella Phillips. Tengo 36 años y vivo en Cedar Falls, Iowa, donde dirijo un pequeño pero creciente estudio de arquitectura llamado Phillips Blueprint Studio. Construí esta empresa desde cero, dibujando planos en un escritorio de segunda mano, en una habitación alquilada sobre una lavandería, cuando tenía 27 años. Ahora tengo 11 empleados, una hermosa oficina en una esquina del centro con ventanales de piso a techo, y una reputación en el área de los 3 condados por diseñar casas que parecen tener alma. Les cuento esto no para presumir, sino porque todo lo que tengo, todo lo que soy, se remonta a un solo hombre. Mi abuelo, Edwin Mercer Phillips. Y esta historia, la que estoy a punto de contarles, comienza en el peor día de mi vida, el día que él murió, y el día que mi hermana mayor, Renata, entró en mi oficina con 4 abogados e intentó quitarme todo lo que él me dejó. Pero antes de llegar a ese día, necesitan entender cómo llegué hasta aquí. Necesitan entender lo que mi abuelo significaba para mí, lo que mi hermana siempre ha sido, y el secreto que yacía como un cimiento agrietado bajo nuestra familia durante más de 3 décadas. Porque sin eso, nada de lo que sucedió tiene sentido. Fui adoptada. Lo sé desde que tenía 8 años, aunque sospecho que lo sentí mucho antes de que alguien me lo dijera. Mis padres, Harold y Diane Phillips, me llevaron a casa desde un hospital en Des Moines cuando tenía 4 días de nacida. Mi madre biológica tenía 17 años. No estaba preparada. Y me amó lo suficiente como para dejarme ir. Eso es todo lo que sé sobre ella y, sinceramente, eso siempre ha sido suficiente. Harold y Diane me dieron su apellido, su hogar y una infancia que, en la superficie, parecía perfectamente normal. Vivíamos en una casa colonial de 2 pisos en Maple Ridge Drive. Mi padre vendía seguros. Mi madre enseñaba en 4º grado. Y mi hermana Renata, su hija biológica, ya tenía 5 años cuando yo llegué. Desde el principio, Renata se aseguró de que yo supiera la diferencia entre nosotras. No lo hacía como podrían imaginar, no con crueldad ni hostilidad abierta, al menos no cuando éramos pequeñas. Lo hacía con pequeñas correcciones, diminutos ajustes verbales que me recordaban, siempre, que yo era la que había sido añadida. Estella es adoptada, le decía a sus amigas en la mesa del almuerzo, sin susurrar pero tampoco gritando, simplemente declarándolo como quien dice que alguien es zurdo o alérgico a los cacahuetes, un hecho, neutral en la superficie, pero cargado de algo por debajo. Cuando jugábamos a la casita en el patio trasero, ella siempre era la madre y yo siempre era la vecina, nunca la hermana. Cuando le preguntaba por qué, ella inclinaba la cabeza y decía: porque en realidad no somos hermanas, Estella. Solo estamos en la misma casa. Le creí durante mucho tiempo. Los niños creen lo que les dicen, especialmente cuando la persona que se lo dice parece tan segura. Mis padres nunca corrigieron esto. Esa es la parte que todavía duele cuando me permito pensar en ello. Harold y Diane no eran malas personas, quiero dejar eso en claro. Me alimentaron, me vistieron, me ayudaron con la tarea, me llevaron al dentista, firmaron mis autorizaciones, pero había una diferencia en la forma en que nos amaban, y yo podía sentirla como se siente una corriente de aire en una habitación cálida. No siempre puedes ver de dónde viene, pero tu piel lo sabe. Renata tenía el dormitorio más grande. Renata recibía la ropa más nueva. Cuando el dinero escaseaba, eran mis clases de baile las que se recortaban, no las clases de piano de Renata. Cuando ambas nos metíamos en problemas, mi castigo siempre era un poco más largo, un poco más severo. No creo que lo hicieran a propósito. Creo que en algún lugar profundo de la arquitectura de sus corazones, había una habitación que habían construido para su hija biológica que era simplemente más grande, más cálida y mejor iluminada que la que construyeron para mí. Y creo que se decían a sí mismos que las habitaciones eran del mismo tamaño, porque admitir lo contrario habría significado admitir algo feo sobre ellos mismos. Pero mi abuelo, Edwin, él era diferente. Era la única persona en mi familia que nunca me hizo sentir como una nota al pie. Edwin Mercer Phillips era un ingeniero civil jubilado que había ayudado a diseñar 3 puentes en el estado de Iowa,
incluido el cruce de Rimond, que todavía hoy soporta el tráfico sobre el río Sider. Era alto incluso a sus 70 años, con una cabellera completamente blanca y unas manos que eran ásperas por décadas de trabajo honrado. Olía a jabón de pino y café negro. Y cuando se reía, lo cual era a menudo, todo su cuerpo se sacudía. Recuerdo la primera vez que surgió el tema de la adopción con él. Yo tenía 9 años. Renata le había dicho a un grupo de niños en una barbacoa familiar que yo no era una Phillips de verdad, y yo había corrido al otro extremo del patio para esconderme detrás del roble, llorando contra la corteza. El abuelo Edwin me encontró allí. No preguntó qué pasaba, porque había oído a Renata. Simplemente se sentó en el césped a mi lado, lo cual no era fácil para un hombre de su edad, y me rodeó los hombros con su brazo. Estella, dijo, y su voz era tranquila y firme, como un puente que él mismo hubiera construido. La sangre es solo un líquido. Transporta oxígeno y nutrientes, y mantiene tu cuerpo funcionando. Eso es todo lo que hace. El amor es lo que hace a una familia. El amor es lo que hace a alguien real. Y tú, mi niña, eres la persona más real que conozco. No entendí completamente lo que quería decir en ese momento, pero entendí el sentimiento detrás de sus palabras. Entendí que este hombre, sentado en el césped con sus rodillas crujientes y aliento a café, me había elegido a mí, no por obligación, no porque unos papeles se lo dijeran, sino porque algo en él reconoció algo en mí. Y decidió que eso era suficiente. A partir de ese día, el abuelo Edwin se convirtió en mi ancla. Fue él quien notó que me gustaba dibujar edificios. Yo esbozaba casas, torres y puentes en los márgenes de mis cuadernos escolares, y mientras mis padres veían garabatos, él veía planos. Cuando tenía 12 años, me compró mi primer equipo de dibujo profesional, un hermoso estuche de madera con lápices, reglas, un compás y una regla T. Se sentaba conmigo en la mesa de su cocina cada sábado por la mañana y me enseñaba a leer planos estructurales. Me mostraba sus viejos cuadernos de ingeniería, llenos de cálculos y bocetos de proyectos en los que había trabajado décadas atrás. Tienes el ojo, Estella, decía, golpeando mi dibujo con un dedo grueso. ¿Ves cómo encajan las cosas? Eso es un don. Nunca dejes que nadie te diga que no lo es. Nadie más en la familia fomentó esto. Mi madre pensaba que la arquitectura no era práctica para una chica. Mi padre apenas se daba cuenta. Renata lo llamaba aburrido. Pero el abuelo Edwin me veía, realmente me veía, y alimentó esa chispa hasta que se convirtió en una llama. Cuando tenía 16 años, sucedió algo que fracturó por completo la dinámica familiar. Renata, que tenía 21 años en ese momento y acababa de abandonar la universidad por segunda vez, les pidió dinero a mis padres para abrir una boutique de ropa. Quería $40.000. Mis padres no los tenían, así que Renata fue a ver al abuelo Edwin. Él escuchó su propuesta, le hizo una serie de preguntas cuidadosas sobre su plan de negocios, su mercado objetivo y sus proyecciones financieras. Y cuando quedó claro que ella no tenía nada de eso, dijo que no. Renata se enfureció. Le gritó en su propia sala de estar, lo llamó tacaño, controlador, y luego dijo algo que nunca olvidaré, porque yo estaba de pie en el pasillo y escuché cada palabra. Se lo darías a Estella, ¿verdad? A tu pequeño caso de caridad. A tu pequeña vagabunda. El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para ahogarse, y luego el abuelo Edwin, con una voz que nunca antes le había oído usar, fría, cortante y definitiva, dijo, Renata, te quiero, pero acabas de mostrarme exactamente quién eres. Y lo recordaré. Ella salió furiosa. Él nunca le dio el dinero, y desde ese momento, comenzó una guerra, invisible al principio pero creciendo año tras año, una guerra sobre quién importaba más a los ojos de Edwin Mercer Phillips. Renata había trazado las líneas de batalla, y me había colocado al otro lado de ellas sin mi consentimiento. Yo no quería una guerra. Solo quería una familia, pero no siempre se puede elegir. Y a veces, las personas que se supone que deben amarte son las mismas que te convierten en un objetivo. Ahora, avancemos 20 años. Tengo 36. Tengo mi estudio. Tengo mi vida. Tengo una pequeña casa en Birk Hollow Lane que diseñé yo misma, con un porche que la rodea por 3 lados, porque el abuelo Edwin siempre decía que una buena casa necesita un porche donde puedas sentarte a pensar.
Y en la mañana del 14 de octubre de 2025, a las 6:47 de la mañana, recibí la llamada que lo cambió todo. El abuelo Edwin se había ido. Había fallecido mientras dormía a la edad de 91 años, en la casa en la que había vivido durante 53 años, en la cama que había compartido con mi abuela antes de que ella muriera en 2011. En paz, dijo la enfermera, sin dolor. Simplemente cerró los ojos y no los volvió a abrir. Dejé caer el teléfono. Me senté en el suelo de mi cocina y lloré tan fuerte que no podía respirar. Y las paredes de la casa que yo había diseñado parecían derrumbarse a mi alrededor. La única persona que siempre me había hecho sentir real se había ido, y el mundo de repente se sentía como una corriente de aire sin muros que la detuvieran. No sabía, sentada allí en ese suelo frío, que en menos de 8 horas, Renata entraría en mi oficina con 4 abogados, una carpeta llena de documentos y una sonrisa que podría cortar la leche. No sabía que el peor día de mi vida estaba a punto de empeorar mucho más. Pero así fue. Llegué a mi oficina esa mañana porque no sabía qué más hacer. El duelo hace cosas extrañas a una persona. Algunas personas se meten en la cama. Otras llaman a todos sus conocidos. Yo voy a trabajar. Siempre he ido a trabajar cuando el mundo se desmorona, porque el trabajo es el único lugar donde las cosas tienen sentido, donde las líneas son rectas y las medidas son exactas, y si sigues el plano, la estructura se mantiene. Esa mañana, necesitaba algo que se mantuviera en pie. Llegué a Philips, Blueprint Studio a las 8:15. Mi gerente de oficina, una mujer llamada Teodora Vance, que ha estado conmigo desde el principio, me miró a la cara y supo. No preguntó. Simplemente me trajo una taza de té de manzanilla, la puso en mi escritorio, me apretó el hombro y se fue. Teodora tiene 62 años, una exbibliotecaria escolar que decidió que quería un cambio de carrera a los 55, y dirige mi oficina de la misma manera que dirigía su biblioteca, con autoridad silenciosa y un sistema de archivo de hierro. No es el tipo de mujer que desperdicia palabras en cosas que las palabras no pueden arreglar. Me senté en mi escritorio y miré el té. Miré la foto enmarcada del abuelo Edwin y yo que está en la esquina de mi escritorio. Fue tomada en mi graduación universitaria. Yo tenía 22 años, sosteniendo mi diploma de arquitectura, y él estaba de pie a mi lado con su brazo alrededor de mis hombros, sonriendo tan ampliamente que se le podían contar todos los dientes que le quedaban. Había conducido 4 horas para asistir a esa graduación. Mis padres también vinieron, pero se fueron justo después de la ceremonia porque Renata tenía algún evento al que debían asistir. El abuelo Edwin se quedó. Me llevó a cenar a un restaurante de carnes y pidió una botella de vino, aunque apenas bebía, y levantó su copa y dijo, por Stella Phillips, la mejor arquitecta que el mundo aún no ha conocido. Ese recuerdo me golpeó tan fuerte que apoyé la cabeza en mi escritorio y sollocé. Podía oír a mis empleados en la oficina exterior, el bajo murmullo de voces, el silencio cuidadoso de la gente que sabe que algo va mal pero no quiere entrometerse. Me permití llorar durante 10 minutos. Luego me lavé la cara en el baño, me arreglé la chaqueta y volví a mi escritorio, porque eso es lo que el abuelo Edwin me habría dicho que hiciera. Siéntelo, solía decir. Siéntelo todo, pero luego levántate y sigue construyendo. Pasé las siguientes 2 horas haciendo llamadas telefónicas. Llamé a la funeraria. Llamé a la iglesia donde el abuelo Edwin había sido diácono durante 30 años. Llamé a su vecino, el señor Hallis, un veterano de la guerra de Corea de 84 años que había jugado al ajedrez con mi abuelo todos los jueves por la tarde durante las últimas 2 décadas. El señor Hallis apenas podía hablar entre lágrimas, y escuchar a este hombre duro y curtido, derrumbarse por la pérdida de su amigo casi me rompió de nuevo. También llamé a mis padres. Mi madre contestó. Su voz era plana, controlada, como siempre lo era cuando las emociones eran inconvenientes. Nos hemos enterado, dijo. Renata nos llamó esta mañana. ¿No? ¿Cómo estás, Estella? No, lo sentimos mucho, cariño. Solo nos hemos enterado. Renata nos llamó. El funeral probablemente será el sábado, dije. Estoy coordinando con la capilla Greenwood. Está bien. Infórmale a Renata los detalles. ¿Podrías llamarla tú misma, mamá? Una pausa. Está muy afectada,
Estella. Ya sabes lo unida que estaba a tu abuelo. Casi me reí. Casi me reí de verdad, de pie en mi oficina en el peor día de mi vida, porque la idea de que Renata estuviera unida al abuelo Edwin era tan absurda que rozaba la comedia. Renata lo había visitado quizás 2 veces al año durante la última década, siempre brevemente, siempre con una agenda. Entraba como una ráfaga, charlaba un poco, pedía dinero o un favor, y se iba en menos de 1 hora. No se sentaba con él. No lo llamaba los domingos por la mañana como yo. No iba en días festivos a cocinar para él. No lo llevaba a sus citas médicas ni arreglaba el grifo que goteaba en su baño ni se sentaba en su porche a escuchar sus historias sobre la construcción de puentes. Pero en la narrativa de nuestra familia, Renata siempre fue la nieta devota. Porque Renata era biológica. Renata era de sangre. Y a los ojos de mis padres, la sangre era la única moneda que importaba. No discutí con mi madre. Solo dije, te enviaré los detalles cuando los tenga, y colgué. Para el mediodía, ya había organizado la mayoría de los planes preliminares del funeral. Estaba agotada, funcionando con té, duelo y la maquinaria obstinada de una mujer que aprendió temprano que nadie la iba a sostener. Estaba a punto de cerrar la puerta de mi oficina e intentar comer algo cuando Teodora me llamó por el intercomunicador. Estella, dijo, y había algo en su voz que nunca antes había oído. A Teodora Vance no se la altera. Sobrevivió a una inundación en la biblioteca, a 2 recortes presupuestarios que casi la cierran, y a un divorcio de un hombre que se gastó los ahorros de su jubilación en un barco que no sabía navegar. Ella no se altera. Pero ahora estaba alterada. Tu hermana está aquí, y viene con gente. ¿Qué tipo de gente? Del tipo que lleva maletines y viste trajes que cuestan más que mi coche. Se me revolvió el estómago. No de miedo, no exactamente, sino de un profundo reconocimiento celular. La forma en que un animal sabe que se acerca una tormenta antes de que el cielo cambie. Me di cuenta de que había estado esperando esto. Quizás no conscientemente, quizás no de una manera que pudiera haber articulado, pero en algún lugar en el fondo de mi mente, en la parte que había pasado 36 años aprendiendo los patrones de mi hermana, sabía que la muerte del abuelo Edwin traería a Renata a mi puerta con algo afilado en sus manos. Hazlos pasar, dije. La puerta se abrió y Renata entró como si fuera la dueña del lugar. Siempre ha caminado así. Mi hermana tiene 41 años, mide 1,75 metros, con un cabello castaño rojizo que mantiene siempre peinado y con volumen, como si las cámaras pudieran aparecer en cualquier momento. Llevaba un vestido gris marengo, de buen gusto, caro, apropiado para un funeral pero no del todo de luto, y unos tacones que resonaban en mi suelo de madera como un metrónomo contando hacia algo. Detrás de ella venían 4 hombres, todos con trajes oscuros, todos con maletines de cuero. El primero era alto y delgado, con gafas de montura de alambre. El segundo era corpulento, con una corbata roja y una mandíbula de bulldog. El tercero era más joven, quizás 30 años, con la mirada ansiosa de un asociado junior tratando de demostrar su valía. El cuarto era mayor, de cabello plateado, con la expresión tranquila, casi aburrida, de un hombre que había estado en 1000 habitaciones como esta y había ganado en la mayoría de ellas. 4 abogados. Mi hermana había traído 4 abogados a mi oficina el día que nuestro abuelo murió. Renata no me saludó. No dijo, siento lo del abuelo. No dijo, ¿cómo lo llevas? Caminó hasta la silla frente a mi escritorio, se sentó, cruzó las piernas y colocó una gruesa carpeta de manila sobre la superficie entre nosotras, como si estuviera entregando una orden judicial. Los 4 abogados se colocaron detrás de ella, 2 a cada lado, como un pelotón de fusilamiento legal. Estella, dijo, y sonrió. Era la sonrisa que había visto 1000 veces, esa que parecía cálida desde la distancia pero que de cerca no tenía calor alguno. Tenemos que hablar del patrimonio del abuelo. La miré. Miré a los 4 hombres detrás de ella. Miré la carpeta. Luego me levanté, caminé hacia la pequeña mesa junto a la ventana donde Teodora tiene un servicio de té, y me serví una taza de Earl Grey. Lo serví lentamente, deliberadamente, como el abuelo Edwin solía servir su café, como si el tiempo le perteneciera a él y a nadie más. Añadí un terrón de azúcar. Removí. Volví a mi escritorio y me senté.
Adelante, dije. Renata se inclinó hacia adelante. Iré directo al grano. El abuelo Edwin falleció esta mañana. Como sabes, era un hombre de considerables bienes. La casa, el terreno, las cuentas de ahorro, las inversiones, las patentes de los puentes que todavía generan ingresos por regalías. Las estimaciones conservadoras sitúan el patrimonio total en unos 4.7 millones de dólares. Dejó que esa cifra flotara en el aire. 4.7 millones de dólares. No sabía la cifra exacta, pero no me sorprendió. El abuelo Edwin había sido un ingeniero brillante, un ahorrador cuidadoso y un inversor sabio. Había vivido modestamente en la misma casa durante medio siglo, conduciendo la misma camioneta hasta que se deshizo, usando las mismas camisas de franela hasta que los codos se desgastaron. No gastaba dinero en apariencias. Lo gastaba en cosas que duraban. Ahora, continuó Renata, y su voz adquirió ese tono cuidadosamente ensayado que me decía que había practicado este discurso, probablemente frente a un espejo, probablemente varias veces. He consultado con mi equipo legal. Hizo un gesto hacia los 4 trajes detrás de ella. Y hemos identificado algunas serias preocupaciones sobre la validez de cualquier testamento que pueda existir. El abogado de cabello plateado dio un paso adelante y abrió su propia carpeta. Señorita Phillips, mi nombre es Carlton Reeves. Represento a su hermana en asuntos de derecho sucesorio y de herencias. Tenemos razones para creer que Edwin Mercer Phillips pudo haber ejecutado un testamento que la favorece desproporcionadamente a usted sobre sus otros descendientes. También tenemos razones para creer que dicho testamento, si existe, puede haber sido producto de influencia indebida, dado que usted sirvió como su cuidadora principal en sus últimos años. Bebí un sorbo de mi té. Estaba caliente, amargo y perfecto. Renata se reclinó en su silla. Estaba disfrutando esto. Podía verlo en la forma en que sus dedos tamborileaban ligeramente en el brazo de la silla, en la forma en que sus ojos se movían sobre mi cara, buscando grietas. Esto es lo que va a pasar, Estella, dijo. Vas a firmar estos documentos. Empujó la carpeta de Manila hacia mí. Son esencialmente una renuncia voluntaria a cualquier reclamación sobre el patrimonio. Todo irá a un fideicomiso familiar que yo administraré. Es limpio, es simple, y evita una larga, costosa y vergonzosa batalla judicial. Abrí la carpeta. Dentro había unas 30 páginas de denso texto legal, marcadas con pestañas amarillas donde esperaban las líneas de firma. ¿Y si no firmo?, pregunté. Renata inclinó la cabeza. Entonces vamos a juicio. Y en el juicio, Estella, estableceremos que no eres descendiente biológica de Edwin Mercer Phillips. Eres adoptada. Llevas el apellido Phillips, pero no llevas la sangre Phillips. La ley de sucesiones de Iowa es muy clara sobre los derechos de los herederos biológicos frente a los herederos adoptados, especialmente cuando se puede demostrar influencia indebida. Hizo una pausa, y luego pronunció la frase que claramente había estado guardando, la que probablemente había ensayado más que ninguna otra. Cede el patrimonio del abuelo o enfrenta un juicio, hermanita sin sangre. La habitación quedó en silencio. Los 4 abogados permanecieron perfectamente quietos. El reloj de mi pared hacía tic-tac. Afuera, podía oír el sonido amortiguado del tráfico en Main Street. Miré a mi hermana, esta mujer con la que había crecido, esta mujer que compartió una casa conmigo durante 18 años, a la que se le había dado toda ventaja, cada gramo de favoritismo, cada aterrizaje suave, y que todavía, después de todo, quería más. Que todavía, el día que nuestro abuelo murió, no podía ni siquiera fingir su duelo antes de venir a cobrar. Tomé otro sorbo de té. Claro, dije. Todo quedará resuelto mañana por la mañana. Los 4 abogados intercambiaron miradas. Renata parpadeó. Se había preparado para una pelea. Había traído un ejército a un asedio, y yo había abierto las puertas y les había dado la bienvenida. Y ahora no sabía qué hacer con toda esa munición. Mañana por la mañana, repitió. Mañana por la mañana, confirmé. A las 9 de la mañana en punto. Necesitaré unas horas para revisar los documentos con mi propio abogado, como estoy segura de que entiendes. Pero no veo razón para alargar esto.
Tienes razón en que una batalla judicial sería costosa y fea. Tengo un negocio que dirigir. No tengo tiempo para litigios. Renata me estudió. Buscaba la trampa. Mi hermana siempre ha sido astuta, eso se lo concedo. Astuta a la manera de alguien que aprendió pronto que el encanto y la manipulación podían llevarla más lejos que el trabajo duro. Pero su astucia era limitada. Podía leer la debilidad, explotar la inseguridad y diseñar situaciones a su favor. Lo que no podía hacer era entender a alguien que no le tenía miedo. Bien, dijo finalmente, y una pequeña sonrisa triunfante se dibujó en la comisura de su boca. Eso es muy maduro de tu parte, Estella. Aprendí del abuelo, dije. Y lo decía de una manera que ella nunca entendería. ¿Se levantó? Los abogados se levantaron. Carlton Reeves, el de cabello plateado, me entregó una tarjeta de visita y dijo que estaría disponible para cualquier pregunta. El asociado más joven parecía ligeramente decepcionado, como si hubiera esperado un enfrentamiento dramático. El corpulento de la corbata roja ya estaba revisando su teléfono. Renata se detuvo en la puerta. Se volvió y me miró con una expresión que probablemente ella pensaba que era compasiva, pero que se acercaba más a la lástima. Esto es lo correcto, Estella, por la familia. Por la familia, repetí. Y luego se fueron. En el momento en que la puerta se cerró, dejé mi té y cogí mi teléfono. Mis manos estaban firmes. Mi ritmo cardíaco era normal. No estaba tranquila porque me hubiera rendido. Estaba tranquila porque sabía algo que Renata no sabía. Algo que nunca se había molestado en averiguar porque nunca se había molestado en conocer realmente a nuestro abuelo. Llamé a un número que había memorizado años atrás. Señor Geary, dije cuando se conectó la línea. Soy Estella Phillips. Estoy segura de que ha oído lo de mi abuelo. Vincent Geary era un abogado de sucesiones de 68 años con sede en Waterloo, a unos 30 minutos de Cedar Falls. Había sido el abogado del abuelo Edwin durante los últimos 22 años, manejando todo, desde transacciones de propiedades hasta planificación fiscal. Lo había conocido varias veces a lo largo de los años, siempre en casa de mi abuelo, siempre con café y pastel, porque el abuelo Edwin no creía en hacer negocios en salas de conferencias estériles cuando se tenía una mesa de cocina perfectamente buena. Me enteré esta mañana, dijo el señor Geary, y su voz transmitía una tristeza genuina. Edwin era un gran hombre, uno de los mejores con los que he tenido el privilegio de trabajar. Necesito verlo hoy, dije. Esta tarde si es posible. Es urgente. Iba a llamarte yo mismo. Puedes estar aquí a las 3. Allí estaré. Colgué y me senté por un momento, dejando que el silencio llenara mi oficina. Luego abrí la carpeta de Manila que Renata había dejado y comencé a leer. No soy abogada, pero he pasado mi carrera leyendo documentos complejos, contratos, solicitudes de zonificación, informes de ingeniería, códigos de construcción. El lenguaje legal no me intimida. Es solo otro tipo de plano, y una vez que aprendes a leer la estructura, la intención se vuelve clara. Los documentos que Renata había preparado eran agresivos. No eran una simple renuncia voluntaria. Enterradas en los densos párrafos había cláusulas que le darían a Renata un control total e irrevocable sobre todo el patrimonio de mi abuelo. No un fideicomiso familiar, no un acuerdo compartido, sino la propiedad total y completa. Había una cláusula que me impediría impugnar el acuerdo en cualquier fecha futura. Había una cláusula que me exigiría pagar los honorarios legales de Renata si intentaba desafiar el acuerdo. Y había una cláusula, escondida cerca del final en un lenguaje tan enrevesado que casi se ocultaba a sí misma, que establecía que yo reconocía voluntariamente que, como miembro adoptado de la familia Phillips, no tenía ningún derecho legal o moral inherente al patrimonio biológico de Edwin Mercer Phillips. Ningún derecho legal o moral inherente. Esa fue la frase que se asentó en mi pecho como una piedra. Cerré la carpeta, la puse en el cajón de mi escritorio y lo cerré con llave. A las 2:30, conduje a Waterloo. El viaje dura unos 25 minutos en un buen día, y pasé cada minuto pensando en mi abuelo. No en el dinero, no en el patrimonio, no en Renata. En él.
En el hombre que se sentó en el césped conmigo cuando tenía 9 años. En el hombre que me compró mi primer equipo de dibujo. En el hombre que, el día que abrí mi estudio, condujo hasta Cedar Falls con una botella de champán y una copia enmarcada del primer plano que dibujó, un puente peatonal sobre un arroyo en un pequeño pueblo que ya no existe. Guarda esto, había dicho, poniendo el marco en mis manos. Todo constructor necesita recordar que cada gran cosa comienza pequeña. Ese plano enmarcado todavía cuelga en mi oficina. Estaba en la pared detrás de mí mientras Renata se sentaba frente a mí con sus 4 abogados. Ella no lo notó. Nunca notaba las cosas que importaban. La oficina de Vincent Geary estaba en una casa victoriana convertida en una calle arbolada en el centro de Waterloo. La sala de espera olía a libros viejos y cera para madera. Su asistente, una joven llamada Della, me llevó directamente a su oficina. Vincent Geary era un hombre compacto con una barba bien recortada, ojos amables detrás de gafas de carrer y el comportamiento paciente de alguien que había pasado décadas lidiando con familias en su peor momento. Se levantó cuando entré y me estrechó la mano con las suyas. Siéntate, Estella. ¿Quieres café? No, gracias. He estado funcionando con té y adrenalina todo el día, y creo que si añado café, podría vibrar a través de la pared. Él sonrió. Edwin se habría reído de eso. Sí, lo habría hecho. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio y respiré hondo. Señor Geary, mi hermana vino a mi oficina hoy con 4 abogados y un conjunto de documentos que quiere que firme. Quiere que renuncie a cualquier reclamación sobre el patrimonio de mi abuelo. Argumenta que, como nieta adoptada, no tengo base legal, y amenaza con llevarlo a los tribunales si no cumplo. Le dije que todo se resolvería mañana por la mañana. Necesito saber cuál es mi posición real. El señor Geary escuchó todo esto sin interrumpir. Cuando terminé, juntó las manos sobre su escritorio y me miró con una expresión que estaba en algún lugar entre la compostura profesional y la ira genuina. Tu hermana, dijo lentamente, vino a verte el día que tu abuelo murió con 4 abogados y te pidió que firmaras la renuncia a tu herencia. Sí. El día que murió. Antes de que el cuerpo estuviera siquiera frío, señor Geary. Sacudió la cabeza, no con incredulidad, creo, sino con el tipo específico de disgusto que proviene de haber visto demasiado de la naturaleza humana y aún así sentirse decepcionado por ella. Estella, voy a decirte algunas cosas ahora que van a cambiar considerablemente la forma de esta situación. Algunas de ellas puede que ya las sepas. Otras no. Necesito que me dejes terminar todo antes de responder. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedo? Abrió un cajón de su escritorio y sacó un grueso portafolio de cuero, del tipo que se usa para documentos importantes. Era viejo, el cuero gastado y suave en los bordes, y lo reconocí de inmediato. Había pertenecido a mi abuelo. Lo había visto en el estante de su estudio cientos de veces. Tu abuelo actualizó su testamento por última vez el 8 de marzo de 2024, hace aproximadamente 19 meses. Lo hizo aquí, en esta oficina, con 2 testigos presentes, a los cuales puedo presentar en cualquier momento. El testamento está debidamente ejecutado bajo la ley de Iowa, notariado y archivado por duplicado, una copia aquí y otra en una bóveda de seguridad en el First National Bank de Waterloo. Abrió el portafolio y sacó un documento. Según los términos de este testamento, Edwin Mercer Phillips dejó todo su patrimonio, la casa, el terreno, todas las cuentas de ahorro e inversión, todos los ingresos por regalías de sus patentes de puentes y todos los bienes personales, a ti, a Estella Margaret Phillips. Me quedé muy quieta. Todo el patrimonio, repetí. Todo el patrimonio. Cada cuenta, cada patente, todo. A ti. El silencio en esa habitación era tan profundo que podía oír a la vieja casa victoriana a sentarse a nuestro alrededor. Hay más, dijo el señor Geary. Y esta es la parte que no sabes. Sacó un segundo documento del portafolio. Era una carta, escrita a mano con la letra cuidadosa y precisa de mi abuelo. Edwin me pidió que te diera esto cuando llegara el momento. La escribió el mismo día que actualizó su testamento. Me dijo, y lo cito exactamente, cuando me haya ido, Renata vendrá a por Estella. Y cuando lo haga, quiero que Estella tenga esto. Esas fueron sus palabras exactas.
Me entregó la carta. Mis manos temblaban al tomarla. El sobre era de color crema, de papel grueso, del tipo que mi abuelo siempre usaba para la correspondencia importante. En el frente, con su letra, decía simplemente, para Estella, cuando llegue la tormenta. No pude abrirla. Todavía no. No allí. La apreté contra mi pecho y cerré los ojos, y por un momento volví a tener 9 años, sentada detrás de un roble con la única persona que me hizo sentir que pertenecía a un lugar. Hay una cosa más, dijo el señor Giri suavemente. Y esta es la parte que más importará cuando tu hermana aparezca mañana. El señor Giri metió la mano en el portafolio de nuevo, y esta vez sacó un conjunto de papeles grapados, de unas 15 páginas de grosor con una cubierta legal azul. Los colocó en el escritorio entre nosotros con una deliberación que me dijo que esas páginas tenían un peso mucho más allá de su forma física. En 2019, tu abuelo se preocupó por un posible desafío a su patrimonio. Vino a verme y me dijo, y de nuevo cito directamente, Vincent, cuando muera, mi nieta Renata intentará quitarle todo a Estella. Va a alegar que Estella no es una Phillips de verdad. Necesito construir algo que no pueda ser derribado. Eso fue lo que dijo. Construir algo que no pueda ser derribado. Un ingeniero hasta el final. Casi sonreí entre mis lágrimas. Así que lo construimos, continuó el señor Giri. A lo largo de varios meses, tu abuelo y yo armamos lo que yo llamo una fortaleza hereditaria. Primero, nos aseguramos de que su testamento fuera hermético bajo la ley de Iowa. Un hijo adoptado tiene los mismos derechos de herencia que un hijo biológico. Punto. Esto está codificado en la sección 633.223 del Código de Iowa. Tu adopción se finalizó a través de los tribunales cuando eras un bebé. Eres, en todo sentido legal, una Phillips. Cualquier argumento de que tienes una posición inferior debido a tu adopción sería motivo de risa en un tribunal. Golpeó el documento de cubierta azul. Pero Edwin no quería dejar nada al azar. Así que añadimos capas. Este documento es una declaración de intenciones, firmada, atestiguada y notariada, en la que tu abuelo declara explícitamente sus razones para dejarte su patrimonio a ti y sus razones para excluir a Renata. Es detallado, específico y devastadoramente claro. Describe a Renata como, y estoy leyendo del documento ahora, una persona que ha mostrado un desprecio constante por los lazos familiares, que ha intentado repetidamente extraer recursos financieros a través de la manipulación y el derecho. Y que no ha demostrado un interés genuino en mantener una relación conmigo más allá de lo que puede obtener. El señor Giri me miró. También te describe a ti. Estella ha sido mi compañera, mi cuidadora, mi estudiante y mi mayor fuente de orgullo. Se ha ganado todo lo que deseo darle, no por sangre, sino por amor, lealtad y el tipo de carácter que no se puede heredar a través del ADN. Solo se puede construir ladrillo a ladrillo, de la manera en que ella construye todo. Ahora lloraba abiertamente. No los sollozos jadeantes y desesperados de esa mañana. Esto era diferente. Este era el tipo de llanto que llega cuando alguien a quien amas se acerca a ti desde el más allá, y te das cuenta de que te vieron, realmente te vieron, incluso más claramente de lo que sabías. La declaración de intenciones sirve a un propósito legal específico, explicó el señor Giri. En cualquier impugnación de testamento, una de las pruebas más sólidas es la propia explicación del testador sobre sus deseos. Si Renata intenta argumentar influencia indebida, este documento aniquila ese argumento porque muestra a Edwin tomando su propia decisión, con sus propias palabras, por sus propias razones, mucho antes de que se pudiera alegar cualquier supuesta influencia. Colocó el documento junto al testamento y luego metió la mano en el portafolio por última vez. Y luego está esto. Sostuvo una memoria USB. Tu abuelo grabó una declaración en vídeo en 2022. Vino a mi oficina con su vecino, el señor Hallis, como testigo, y se sentó frente a una cámara y declaró sus deseos de manera clara e inequívoca. Se identifica, declara la fecha, te nombra como su única beneficiaria, explica sus razones y se dirige a Renata directamente. Lo he visto. Es, francamente, una de las piezas de evidencia testamentaria más poderosas que he encontrado en mi carrera. Dejó la memoria USB junto a los otros documentos. Testamento, declaración, vídeo.
3 pilares de una estructura que mi abuelo había pasado años construyendo, un puente diseñado para llevarme a salvo sobre cualquier inundación que Renata intentara desatar. Así que cuando le dijiste a tu hermana que todo se resolvería mañana por la mañana, dijo el señor Geary, ¿qué tenías exactamente en mente? Me sequé los ojos. Miré los documentos en su escritorio. Pensé en Renata en mi oficina, flanqueada por 4 trajes contratados, llamándome hermanita sin sangre. Pensé en 36 años de ser tratada como menos. Pensé en la carta apretada contra mi pecho, la que mi abuelo escribió para mí, cuando llegue la tormenta. Quiero que estés allí mañana, dije. En mi oficina, a las 9 de la mañana. Allí estaré. Pero tengo que preguntarte, Estella, ¿cómo quieres manejar esto? Puedo ser agresivo. Puedo ser diplomático. Puedo enterrarlos en precedentes y marcharme. ¿Qué quiere Estella Phillips? Lo pensé. Realmente lo pensé, porque la verdad es que una parte de mí quería ser agresiva. Una parte de mí quería humillar a Renata de la misma manera que ella me había humillado 1000 veces. Una parte de mí quería golpear esos documentos sobre la mesa, ver su rostro desmoronarse y decir, que se siente ser la que no pertenece. Pero esa no era yo. Nunca había sido yo. Y no era lo que el abuelo Edwin hubiera querido. Quiero que entienda, dije. No quiero destruirla. Quiero que escuche, de sus propias palabras, por qué tomó esta decisión. Y luego quiero que se vaya, y quiero que esto se acabe. El señor Geary asintió. Entonces eso es lo que haremos. Conduje a casa mientras el sol se ponía sobre Cedar Falls, pintando el cielo en tonos ámbar y violeta que mi abuelo habría llamado Dios presumiendo. Aparqué en mi entrada, pasé por el porche envolvente y me senté en la mesa de mi cocina. La casa estaba en silencio. Vivo sola. He salido con gente a lo largo de los años, algunas relaciones que importaron y varias que no, pero nunca me he casado. No me opongo a ello. Simplemente nunca he encontrado a alguien que me haga sentir como me siento cuando estoy trabajando, como si cada pieza estuviera en el lugar correcto. Puse la carta de mi abuelo sobre la mesa frente a mí. Para Estella, cuando llegue la tormenta. Pasé mi dedo sobre su letra. Sus letras siempre eran precisas, como sus dibujos de ingeniería, cada una formada con intención. Abrí el sobre. La carta tenía 3 páginas, escrita en papel de cuaderno a rayas, del tipo que él guardaba en una pila en su escritorio. Tenía fecha del 8 de marzo de 2024, el mismo día que había actualizado su testamento. Querida Estella, comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces me he ido y la tormenta ha comenzado. He sabido que vendría durante mucho tiempo, probablemente más que tú, porque he observado a Renata toda mi vida y he visto lo que es, incluso cuando desearía poder ver otra cosa. Quiero que sepas, primero y siempre, que eres mi nieta, no por unos papeles, no por una orden judicial, no porque tus padres te adoptaran y te dieran mi nombre. Eres mi nieta porque te sentaste conmigo, porque escuchaste, porque cuando yo era viejo y estaba cansado, y el mundo se movía demasiado rápido para mí, tú disminuiste la velocidad y caminaste a mi lado. Eso es la familia. Eso es lo único que es la familia. Te dejé todo porque te lo ganaste todo, no por servicio, no por obligación, sino por el simple acto de estar presente año tras año y ser el tipo de persona que se preocupa. Renata te dirá que esto es sobre la sangre. Siempre ha creído que la sangre es lo que importa. Pero la sangre es solo ingeniería, Estella. Son tuberías y bombas y química. El amor es arquitectura. El amor es lo que eliges construir, y tú construiste algo conmigo que era más fuerte que cualquier cosa que yo haya diseñado. Sé que esto será difícil. Sé que Renata luchará. Sé que tus padres probablemente se pondrán de su lado porque siempre lo han hecho, y lo siento por eso. He hablado con ellos sobre esto a lo largo de los años, y nunca han escuchado, y ese es un fracaso que llevo conmigo. Debería haber hecho más. Debería haber dicho más. Pero tenía miedo de perderlos por completo, y por eso me quedé callado cuando debería haber sido ruidoso. Ese es mi único arrepentimiento. Pero esto es lo que necesito que escuches, y necesito que lo escuches en mi voz, aunque lo esté escribiendo. Eres suficiente. Siempre has sido suficiente.
El hecho de que otra persona te diera a luz no resta ni una sola cosa de quién eres. Suma. Significa que fuiste elegida 2 veces, una por una madre que te amó lo suficiente como para dejarte ir, y otra por una familia que tuvo la suerte de recibirte. Y luego una tercera vez por un viejo testarudo que vio en una niña con un cuaderno de bocetos lo mismo que veía en sí mismo, un constructor. Construye algo hermoso con lo que te dejo, Estella, no solo edificios. Construye una vida. Construye una familia si quieres una. Construye un legado que no tenga nada que ver con la sangre y todo que ver con el amor. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre he estado tan orgulloso de ti. Tu abuelo. Edwin. Doblé la carta con cuidado. La volví a meter en el sobre. Me senté en la mesa de mi cocina mientras la última luz se desvanecía de las ventanas y la casa se sumía en la oscuridad a mi alrededor, y dejé que el silencio me abrazara como él solía hacerlo. No dormí esa noche. Me senté en el porche, en la mecedora que había construido con un kit que me regaló por mi 30 cumpleaños, y observé las estrellas aparecer sobre Cedar Falls, y le hablé en voz alta. Le dije que lo extrañaba. Le dije que tenía miedo. Le dije que intentaría ser la persona que él veía en mí, y en algún momento de las horas previas al amanecer, mientras el cielo comenzaba a clarear en el este, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El duelo seguía allí. Estaría allí por mucho tiempo. Pero debajo de él, sólido como un cimiento, había algo más. Determinación. Del tipo que no proviene de la ira, sino del amor. Del tipo que dice, sé quién soy. Sé lo que valgo. Y nadie, ni Renata, ni 4 abogados, ni una vida entera de ser llamada menos, me va a quitar eso. A las 7 de la mañana, me duché. Me vestí con un traje azul marino que guardo para reuniones importantes. Me puse el reloj que mi abuelo me regaló por mi 30 cumpleaños, un simple reloj plateado con una inscripción en la parte posterior que dice «Construye bien». Conduje a mi oficina. Hice una tetera de Earl Grey. Puse tazas para todos y esperé. Llegaron a las 9:03 de la mañana. Renata llegó 3 minutos tarde, porque Renata nunca ha sido puntual para nada en su vida, a menos que sea ella quien se beneficie de la puntualidad. Entró vestida de negro esta vez, de pies a cabeza, como si hubiera recordado durante la noche que alguien realmente había muerto y pensó que al menos debería vestirse para la ocasión. Los 4 abogados la seguían con los mismos trajes oscuros, llevando los mismos maletines de cuero, pareciendo los portadores del féretro en un funeral por mis derechos. Pero había alguien más esperando en mi oficina, y vi el momento exacto en que Renata lo notó. Su paso vaciló, solo medio paso, apenas perceptible. Pero lo capté porque he pasado toda mi vida leyendo las microexpresiones de una mujer que ha pasado toda su vida ocultándolas. Vincent Guiri estaba sentado en la silla a la derecha de mi escritorio. Llevaba un traje de color carbón y sus gafas de carey, y tenía el portafolio de cuero de mi abuelo abierto frente a él. Junto al portafolio, ordenadamente dispuestos, había un ordenador portátil, una pila de documentos y la memoria USB. Buenos días, Renata, dije desde detrás de mi escritorio. Mi té ya estaba servido. El vapor se elevaba en la luz de la ventana. Gracias por ser puntual. Por favor, siéntate. Creo que ya conoces al señor Vincent Guiri, el abogado de sucesiones de nuestro abuelo. Renata miró al señor Guiri. El señor Guiri miró a Renata. No se levantó. No sonrió. Simplemente asintió una vez y dijo, señorita Phillips. Renata se sentó. Los 4 abogados se colocaron detrás de ella de nuevo, pero algo en su formación había cambiado. Estaban más juntos, más alerta. El de cabello plateado, Carlton Reeves, miraba a Vincent Guiri con el reconocimiento cauteloso de un hombre que sabe que acaba de encontrarse con su homólogo. Pensé que esto iba a ser sencillo, dijo Renata. Su voz era más ligera que ayer, casi despreocupada, la voz de alguien que cree que el resultado ya está decidido y solo está esperando que los papeles lo confirmen. Dijiste que todo quedaría resuelto. Y así será, dije. Señor Guiri, ¿le gustaría comenzar? Vincent Guiri se quitó las gafas, las limpió lentamente con un paño de su bolsillo, se las volvió a poner y luego se dirigió a la sala con la autoridad mesurada de un hombre que ha estado haciendo esto durante 4 décadas y nunca ha necesitado levantar la voz.
Mantendré esto tan claro y conciso como sea posible, porque los hechos aquí son sencillos y no requieren adornos. Mi nombre es Vincent Geary. He servido como abogado de sucesiones de Edwin Mercer Phillips desde 2003. Estoy en posesión de su última voluntad y testamento, ejecutado el 8 de marzo de 2024, debidamente atestiguado, notariado y archivado de acuerdo con todos los requisitos de la Ley de Sucesiones de Iowa. Colocó el testamento sobre el escritorio. Según los términos de este testamento, Edwin Mercer Phillips dejó todo su patrimonio, incluyendo pero no limitado a su propiedad residencial en 412 Orchard Lane, todas las cuentas bancarias y de inversión en el First National Bank de Waterloo y Vanguard Group. Todos los ingresos por regalías y derechos de propiedad intelectual relacionados con sus patentes de ingeniería de puentes, y todos los bienes personales, a su nieta, Stella Margaret Phillips. El valor total estimado del patrimonio, según la evaluación más reciente realizada en enero de 2025, es de aproximadamente $4.7 millones. La habitación quedó en silencio. Renata no se había movido. Su rostro estaba congelado en esa expresión despreocupada y segura, pero sus ojos se habían endurecido. Podía ver los engranajes girando, los cálculos en marcha. Estaba procesando, recalibrando, preparando su próximo movimiento. Carlton Reeves habló primero. Señor Geary, estamos preparados para impugnar la validez de ese testamento por motivos de influencia indebida. La señorita Stella Phillips sirvió como cuidadora principal de Edwin Phillips en sus últimos años y estaba en posición de manipular sus decisiones testamentarias. También argumentaremos que, como nieta adoptada, sus derechos de herencia están subordinados a los de los descendientes biológicos. El señor Geary dirigió su mirada a Carlton Reeves. Era el tipo de mirada que te hacía sentir como si te estuvieran midiendo para una estructura que no soportaría tu peso. Señor Reeves, anticipé ambos argumentos, al igual que el propio Edwin Phillips, y por eso nos preparamos exhaustivamente para ellos. Colocó la declaración de intenciones en el escritorio junto al testamento. Esta es una declaración de intención testamentaria firmada, atestiguada y notariada, ejecutada por Edwin Phillips en la misma fecha que el testamento. En ella, declara explícitamente sus razones para sus decisiones testamentarias, con sus propias palabras, sin ninguna participación o aportación de Stella Phillips, quien no conocía su existencia hasta ayer. Reeves tomó el documento y comenzó a leer. Su expresión no cambió, pero vi que su mandíbula se tensaba. Además, continuó el señor Geary, en cuanto a la afirmación de que los nietos adoptados tienen menores derechos de herencia bajo la ley de Iowa, le dirigiría su atención a la sección 633.223 del Código de Iowa, que establece inequívocamente que a efectos de herencia, un hijo adoptado es tratado como el hijo biológico de los padres adoptivos. Esto ha sido afirmado repetidamente en la jurisprudencia de Iowa, incluida la decisión de 2014 en Hargrave contra Hargrave y el fallo de 2018 en Pelmont contra el patrimonio de Pelmont. El argumento de que Stella Phillips tiene una posición inferior debido a su adopción no tiene base legal. ¿Ninguna? Dejó que esa palabra resonara. ¿Ninguna? Renata finalmente habló. Esto es ridículo. El abuelo tenía 91 años. No estaba en su sano juicio al final. Ella lo manipuló. Estaba allí cada semana envenenándolo contra su propia familia. Estaba allí cada semana porque lo amaba, dije. No levanté la voz. No lo necesitaba. Estaba allí porque era viejo y estaba solo y necesitaba a alguien que se sentara con él, escuchara sus historias, lo llevara al médico y arreglara su grifo que goteaba. Estaba allí porque nadie más lo estaba. ¿Dónde estabas tú, Renata? ¿Dónde estabas en su cumpleaños el año pasado? ¿Dónde estabas en Navidad? ¿Dónde estabas cuando tuvo esa caída en el baño y necesitó que alguien lo ayudara a llegar al hospital? Renata abrió la boca. No salió nada. Puedo responder a esas preguntas, dije. Tú no estabas allí. No has estado allí en años. Lo llamas cuando necesitas algo. Lo visitas cuando te conviene. Lo has tratado como un cajero automático con un latido. Y ahora que el latido se ha detenido, estás aquí para hacer una última retirada. Eso no es justo, dijo Renata. Y por primera vez, escuché una grieta en su voz. No remordimiento. No culpa.
Solo el sonido de alguien cuyo plan está fallando y no sabe cómo manejarlo. Señor Giri, dije, el vídeo, por favor. El señor Giri abrió el ordenador portátil, insertó la memoria USB y giró la pantalla para que quedara frente a Renata y sus abogados. Pulsó play. La imagen del abuelo Edwin llenó la pantalla. Estaba sentado en la oficina del señor Giri, en la misma silla donde yo me había sentado ayer. Llevaba una camisa de franela azul, la que tenía un pequeño agujero en el puño izquierdo que nunca me dejó remendar. Su pelo blanco estaba peinado con esmero. Sus ojos eran claros, agudos y totalmente presentes. Mi nombre es Edwin Mercer Phillips, dijo en el vídeo. Hoy es 15 de junio de 2022. Tengo 88 años. Estoy en plenas facultades mentales y corporales, y estoy haciendo esta grabación por mi propia voluntad, sin ninguna coacción, presión o influencia de ninguna persona. Renata miraba fijamente la pantalla. Los 4 abogados miraban fijamente la pantalla. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido del ventilador del portátil. Quiero decir clara y fehacientemente que he decidido dejar todo mi patrimonio a mi nieta, Estella Margaret Phillips. He tomado esta decisión tras una cuidadosa reflexión durante muchos años. Estella es mi familia. Ha sido mi compañera, mi amiga y la persona que me ha demostrado más amor y lealtad que nadie en mi vida desde que mi esposa, Dorothy, falleció en 2011. Hizo una pausa en el vídeo. Miró directamente a la cámara. También quiero dirigirme a mi nieta, Renata, porque sé que impugnará esta decisión. Renata, si estás viendo esto, quiero que sepas que no tomé esta decisión por ira o como castigo. La tomé porque el amor debe ser recompensado, la lealtad debe ser reconocida, y las personas que están presentes, que realmente están presentes, no solo cuando quieren algo, sino cada martes ordinario y cada domingo tranquilo, esas son las personas que merecen ser recordadas al final. Su voz era firme, incluso amable, pero había una solidez debajo de ella que reconocí. Era la voz de un hombre que había construido puentes que resistían. Estella es adoptada. Lo sé. Siempre lo he sabido. Y ni por un solo día la he considerado menos que mi nieta. La sangre no construye familias. La elección sí. Y yo elijo a Estella. Siempre he elegido a Estella. No porque sea mejor que tú, Renata, sino porque ella estuvo presente y tú no. El vídeo terminó. La pantalla se oscureció. La habitación permaneció en silencio durante un largo y pesado momento. Miré a Renata. Se había quedado boquiabierta. No metafóricamente. Literalmente. Su boca estaba abierta. Sus ojos, desorbitados. Y por primera vez que yo recordara, mi hermana mayor no tenía nada que decir. La mujer que siempre tenía una réplica, siempre una estrategia, siempre una forma de torcer la realidad a su favor, estaba sentada en la silla de mi oficina con la boca abierta y sus 4 caros abogados de pie detrás de ella como adornos en una fiesta a la que nadie asistía. Esto está resuelto, dijo el señor Giri, cerrando el portátil. El testamento es válido. La declaración de intenciones es inexpugnable. El vídeo elimina cualquier reclamación creíble de influencia indebida o capacidad disminuida. Si desean proceder con una impugnación legal, por supuesto son libres de hacerlo. Pero quiero que entiendan clara e inequívocamente que perderán. Carlton Reeves se inclinó y le susurró algo al oído a Renata. El asociado más joven revolvió papeles en su maletín. El abogado corpulento de la corbata roja había descruzado los brazos y ahora estaba de pie con las manos en los bolsillos. La postura universal de un hombre que sabe que su bando acaba de perder. Renata escuchó lo que Reeves le decía, pero sus ojos nunca se apartaron de mi cara. Me miraba como se mira una puerta cerrada cuando te acabas de dar cuenta de que no tienes la llave y nunca la tuviste. Necesitamos un momento, dijo Renata. Tómense su tiempo, respondí. Se levantó y salió de mi oficina con sus 4 abogados. Teodora, bendita sea, estaba en su escritorio fingiendo organizar archivos, pero pude ver la tensión protectora en sus hombros. Había estado escuchando todo a través de la delgada pared. Y Teodora Vance no era el tipo de mujer que dejaría que alguien me pisoteara sin al menos ser testigo de ello. El señor Giri se volvió hacia mí mientras estaban fuera.
Va a volver e intentará un enfoque diferente. El argumento legal está muerto. Ella lo sabe. Reeves lo sabe. Así que cambiará a la presión emocional. Culp. Obligación familiar. La idea de que le debes a la familia compartir. He visto esto 100 veces. Lo sé, dije. Crecí con ella. Conozco cada jugada de su libro. Entonces sabes lo que viene. La pregunta es si estás preparada para ello. Estoy preparada. Renata regresó 7 minutos después. Los 4 abogados no vinieron con ella. Entró sola, cerró la puerta detrás de sí y se sentó. Sin el séquito legal, parecía más pequeña de alguna manera. No físicamente. Seguía siendo más alta que yo, seguía siendo pulcra, seguía estando arreglada. Pero la arquitectura de su poder había sido despojada y lo que quedaba era solo una mujer con un vestido negro sentada en una silla. «¿Podemos hablar?», dijo. «Solo nosotras. De hermana a hermana». Miré al señor Giri. Él levantó una ceja. «El señor Giri se queda», dije. «Cualquier cosa que quieras decirme, puedes decirla delante de él». Renata apretó los labios. Luego asintió. «Estella, sé que fui muy directa ayer. Sé que el momento fue terrible. Estaba alterada. Estaba de duelo. Y lo manejé mal. Lo siento por eso». Hizo una pausa como si esperara que aceptara la disculpa. «No lo hice. Bebí mi té y esperé. Pero tienes que entender mi posición», continuó. «Que el abuelo te deje todo a ti. Los 4.7 millones. Es una bofetada para el resto de la familia. Mamá y papá están devastados. Esperaban ser incluidos. Esperaban que el patrimonio se dividiera de manera justa». «¿Mamá y papá están incluidos en la conversación ahora?», pregunté. «Ayer, esto era sobre ti y tu equipo legal. Ahora es sobre la familia». «Siempre ha sido sobre la familia». «No, Renata. Siempre ha sido sobre ti. Viniste a mi oficina el día que nuestro abuelo murió, antes de que su cuerpo estuviera siquiera en la funeraria, y trajiste a 4 abogados y una pila de papeles diseñados para quitármelo todo. No me llamaste para llorar. No me abrazaste. No dijiste que sentías mi pérdida. Entraste aquí con una emboscada legal y me llamaste, hermanita sin sangre. Eso no es familia. Eso es una OPA hostil». Su rostro se tensó. Estaba sensible. Dije cosas que no quería decir. Querías decir cada palabra. Siempre has querido decir cada palabra. Cuando éramos niñas y les decías a tus amigas que era adoptada, lo decías en serio. Cuando le dijiste al abuelo que le daría dinero a su pequeño caso de caridad, lo decías en serio. Cuando me llamaste, sin sangre, ayer, lo decías en serio. La única vez que no dices lo que quieres decir es cuando te estás disculpando. El silencio que siguió fue diferente al de después del vídeo. Ese silencio había sido de shock. Este era de reconocimiento. Renata sabía que yo tenía razón y sabía que yo sabía que ella lo sabía, y no quedaba ningún lugar donde esconderse. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó finalmente. «¿Quedarte con todo? ¿Excluir a tu propia familia?». «No estás siendo excluida, Renata». El abuelo tomó una decisión. La tomó hace años. La tomó claramente. Y la tomó por razones que explicó con sus propias palabras. Lo escuchaste. Escuchaste lo que dijo. No te castigó. Recompensó a la persona que estuvo presente. No son lo mismo. Yo estuve presente. ¿Cuándo? Nombra una vez en los últimos 5 años que estuviste allí para él sin querer algo a cambio. Una sola vez. Abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. La cerró. Eso es lo que pensaba, dije. Y no lo dije con crueldad. Lo dije con el agotamiento profundo de una mujer que ha pasado toda su vida viendo a alguien negarse a ver la verdad sobre sí misma. Renata se levantó bruscamente.
La silla raspó contra el suelo. Esto no ha terminado, Estella. Impugnaré el testamento. No me importa lo que diga tu abogado. Lo atascaré en los tribunales de sucesiones durante años. Para cuando termine, no quedará patrimonio, solo honorarios legales. Si no puedo tenerlo, tú tampoco lo tendrás. Ahí estaba, la verdadera Renata, despojada de sus abogados, de sus argumentos legales, de su falsa disculpa y de su actuación de hermana a hermana. Esta era la verdad subyacente. Si no puedo tenerlo, tú tampoco lo tendrás. La filosofía de una persona que preferiría quemar una casa antes de dejar que alguien más viviera en ella. Es bienvenida a intentarlo, dijo el señor Geary tranquilamente desde su silla. Pero antes de hacerlo, hay una cosa más que debería saber. Renata se detuvo en la puerta. Edwin anticipó este escenario exacto, continuó el señor Geary. Incluyó una cláusula de no impugnación en su testamento. A veces se la llama cláusula in terrorem. Bajo esta disposición, si alguna parte nombrada en el testamento impugna su validez y se determina que la impugnación carece de mérito, esa parte pierde cualquier interés residual en el patrimonio. Actualmente, Renata, usted está nombrada en el testamento como receptora de un legado específico, $25.000, que le dejó su abuelo con la nota, y cito directamente, para Renata. Con la esperanza de que algún día aprenda que lo que le di a Estella no se puede comprar y lo que ella perdió no se puede recuperar. Renata estaba congelada en la puerta. Su mano estaba en el pomo, pero no lo giraba. Si impugna este testamento, dijo el señor Geary, y pierde, lo cual hará, perderá esos $25.000. También se expone a la posibilidad de pagar los costos legales del patrimonio por defenderse de una impugnación frívola. Dada la solidez de la evidencia testamentaria, incluida la declaración de intenciones y el vídeo, cualquier tribunal consideraría su impugnación precisamente eso, frívola. Hizo una pausa. Así que tiene una elección. Puede irse con $25.000 y las palabras de un hombre que la amó a pesar de sus fracasos, o puede ir a la guerra, perder, e irse sin nada en absoluto. La elección es suya. Renata se quedó allí por lo que pareció mucho tiempo. Vi su rostro pasar por un ciclo de emociones como una máquina tragaperras, ira, incredulidad, cálculo, rabia y, finalmente, algo que rara vez había visto en el rostro de mi hermana, derrota. Se volvió hacia mí. ¿Crees que has ganado? Esto no se trata de ganar, Renata. Nunca se ha tratado de ganar. ¿Entonces de qué se trata? Se trata de un hombre de 91 años que pasó toda su vida construyendo cosas que duraban, y que al final decidió que la persona que se sentó con él era quien quería dejarle su vida. No porque yo lo pidiera, no porque lo manipulara, sino porque estuve allí. Eso es todo. Estuve allí. Renata me miró por un último y largo momento, y luego abrió la puerta y salió. No la cerró de golpe. No dijo una palabra más. Simplemente se fue, y sus tacones resonaron por el pasillo, haciéndose cada vez más débiles hasta que desaparecieron. Me senté en mi silla después de que se fuera. El señor Geary se sentó en silencio frente a mí. Teodora apareció en la puerta con 2 tazas de té recién hechas. Las dejó, me miró y dijo, nunca me gustó esa mujer. Luego volvió a su escritorio. Me reí. Fue la primera vez que me reí desde que el abuelo Edwin murió, y salió húmeda, entrecortada y un poco histérica, pero fue real. Y en ese momento, sentada en la oficina que había construido de la nada, con té en mis manos, la carta de mi abuelo en mi cajón y el plano del puente en mi pared, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que estaba en casa. El funeral del abuelo Edwin se celebró el sábado, 18 de octubre en la capilla Greenwood, una pequeña iglesia de piedra en las afueras de Cedar Falls a la que había asistido durante la mayor parte de 50 años. Había sido diácono allí desde antes de que yo naciera, y el edificio en sí, una estructura modesta con vidrieras que arrojaban luces de colores sobre los bancos en las mañanas soleadas, siempre se había sentido como una extensión de él, sólido, honesto, construido para durar. Planifiqué el servicio yo misma. Elegí himnos que él amaba, antiguos, con melodías sencillas que no requerían una voz entrenada para cantar. Arreglé que el señor Hallis, su compañero de ajedrez, dijera unas palabras, y que la pastora, una mujer llamada reverenda June Calewa,
que había conocido a mi abuelo durante 20 años, dirigiera el servicio. Seleccioné las lecturas. Elegí las flores, rosas blancas y ramas de cedro, porque él siempre decía que los cedros eran los árboles más honestos. Nunca pretendían ser algo que no eran. La mañana del funeral fue fría y clara, el tipo de día de octubre en que el cielo parece infinito y el aire huele a humo de leña y hojas moribundas. Llegué a la iglesia una hora antes y me senté sola en el primer banco, en silencio, mirando el ataúd. Era simple, de roble, con asas de latón, el tipo de cosa que el abuelo Edwin habría aprobado. Sin ostentación, sin excesos, solo materiales de calidad y buena artesanía. La gente comenzó a llegar a las 10. Me sorprendió, y luego no, ¿cuántos vinieron? El abuelo Edwin había vivido en Cedar Falls durante más de 50 años, y parecía que cada uno de esos años estaba representado en los bancos. Había ingenieros con los que había trabajado, ahora ancianos ellos mismos, apoyados en bastones y andadores. Había vecinos de Orchard Lane. Había gente de la iglesia. Estaba el dueño de la ferretería donde el abuelo Edwin había comprado suministros durante décadas. Estaba su barbero. Estaba la mujer que regentaba el restaurante en la Quinta Calle donde él desayunaba cada miércoles por la mañana durante los últimos 30 años. Mis padres llegaron a las 10:20. Harold y Diane entraron juntos. Mi padre con un traje oscuro que usaba para cada funeral y boda. Mi madre con un vestido negro y un collar de perlas. Parecían más viejos de lo que recordaba. Mi padre, que tenía 67 años, se movía con una rigidez que no estaba allí la última vez que lo vi. Mi madre, de 65, estaba más delgada. Su rostro, demacrado, hacía que sus pómulos parecieran afilados. Se sentaron en el segundo banco, no en el primero, noté. Renata llegó a las 10:28, 2 minutos antes de que comenzara el servicio. Vino sola. Sin abogados, sin séquito. Llevaba un vestido negro, diferente al que había usado en mi oficina, y joyas mínimas. Parecía, por primera vez en mucho tiempo, simplemente una persona, no una actuación. Se deslizó en el banco junto a nuestros padres y no me miró. El servicio fue hermoso. La reverenda Calewa habló de un hombre que construía cosas, no solo puentes y estructuras, sino conexiones entre las personas. Habló de cómo Edwin Phillips había pagado silenciosamente las facturas de servicios públicos de 3 familias de su vecindario durante el invierno de 2009, cuando la economía se derrumbó y la gente lo estaba perdiendo todo. Habló de cómo fue mentor de jóvenes estudiantes de ingeniería en el colegio comunitario, sentándose con ellos durante horas, repasando cálculos, compartiendo sus cuadernos. Habló de su esposa, Dorothy, y de cómo, después de que ella muriera, él continuó llevando flores a su tumba cada domingo durante 13 años sin faltar una sola semana. Yo no sabía lo de las facturas de servicios públicos. No sabía lo de las visitas a la tumba. Sentada allí, escuchando estas historias, me di cuenta de que el abuelo Edwin era aún más grande de lo que había sabido, que su bondad tenía habitaciones en las que nunca había entrado, que su vida había tocado a la gente de maneras que nunca me contó. El señor Hallis habló a continuación. Se paró en el púlpito, un hombre pequeño y enjuto con gafas gruesas y un porte militar que el tiempo no había suavizado, y sostenía un trozo de papel en sus manos que temblaba ligeramente. Edwin Phillips era mi mejor amigo, dijo. Jugábamos al ajedrez todos los jueves durante 20 años. Él ganaba la mayoría de las veces, y era cortés al respecto, lo cual era molesto. Una oleada de risas recorrió la capilla. Era el tipo de hombre que escuchaba más de lo que hablaba, lo cual es raro. Era el tipo de hombre que aparecía cuando lo necesitabas, no después de que lo pidieras, sino antes. Podía saber cuando algo andaba mal solo por la forma en que movías tu alfil. Hizo una pausa y miró el ataúd. Te voy a extrañar, Edwin. Las noches de los jueves van a ser muy silenciosas. Se sentó, y la capilla quedó en calma, y pude sentir el duelo en la habitación como algo físico, como la humedad, como algo que respiras y llevas contigo. Luego fue mi turno. Había escrito algo, 3 páginas de notas en las que había trabajado la noche anterior, pero cuando me paré en el púlpito y miré a la capilla, a los rostros de las personas que amaban a mi abuelo, a mis padres en el segundo banco, a Renata mirando sus manos, al señor Hallis secándose los ojos.
Doblé las páginas y me las guardé en el bolsillo. Mi abuelo me enseñó a construir cosas, dije. Pero lo más importante que construyó fue a mí. Les conté sobre el día detrás del roble cuando tenía 9 años. Les conté sobre el equipo de dibujo. Les conté sobre los sábados por la mañana en la mesa de su cocina. Les conté cómo condujo 4 horas hasta mi graduación y se quedó a cenar mientras todos los demás se iban. Les dije que él era la razón por la que me convertí en arquitecta, la razón por la que empecé mi estudio, la razón por la que creí que una chica a la que le dijeron que no era real podía construir algo real con sus propias manos. No mencioné el testamento. No mencioné a Renata. No mencioné la adopción de ninguna manera que fuera amarga o hiriente. No era el momento para eso. Era el momento para el amor, y el amor fue lo que di. El abuelo Edwin una vez me dijo que la sangre es solo un líquido, dije. Pero el amor es arquitectura. El amor es lo que eliges construir. Y él eligió construir algo conmigo por lo que pasaré el resto de mi vida tratando de ser digna. Bajé del púlpito y volví a mi asiento. La capilla estaba en silencio, excepto por el sonido de la gente llorando suavemente, de la manera en que se llora cuando te conmueve no solo la tristeza, sino el reconocimiento de algo verdadero. Después del servicio, en la recepción en el salón de la iglesia, mi madre se me acercó. Había estado llorando. Su rímel estaba corrido en las esquinas y sostenía una taza de café que no estaba bebiendo. Fue un hermoso panegírico, Estella, dijo. Gracias. Se quedó allí por un momento, y pude verla luchando con algo, un pensamiento o un sentimiento que intentaba salir pero se quedaba atascado en el camino. Tu padre y yo. Nos enteramos de lo del testamento. Supuse que lo harían. Renata nos llamó. Estaba muy afectada. Me imagino que sí. Mi madre me miró, realmente me miró, de una manera que no lo había hecho en mucho tiempo, quizás nunca. Y vi algo en sus ojos que había estado esperando 36 años ver, pero que había dejado de esperar. Vi culpa. Estella, fuimos. Hicimos. ¿Fue realmente tan diferente? La forma en que te tratamos a ti y a Renata. Era una pregunta tan pequeña. Una pregunta tan enorme. Y el hecho de que tuviera que hacerla, el hecho de que genuinamente no lo supiera, me lo dijo todo sobre el tamaño de la brecha entre su percepción y mi realidad. Sí, dije. ¿Lo fue? Abrió la boca, y por un momento pensé que iba a discutir, a explicar, a justificar. Pero en lugar de eso, simplemente cerró los ojos y asintió, y 2 lágrimas se deslizaron por sus mejillas, abriendo surcos en su rímel corrido. Lo siento, dijo. Lo siento mucho, Estella. No la perdoné en ese momento. El perdón no es un interruptor de luz. Es un proceso, una arquitectura propia, y lleva tiempo construirlo. Pero tomé su mano y la apreté, y dije, lo sé, mamá. Y eso fue suficiente por ahora. Mi padre se acercó unos minutos después. No dijo mucho. Harold Phillips nunca ha sido un hombre de muchas palabras. Pero puso su mano en mi hombro y la dejó allí por un largo tiempo. Y cuando finalmente la quitó, sus ojos estaban rojos. Renata no me habló en el funeral. Se quedó al otro lado de la habitación durante toda la recepción, rodeada de parientes lo suficientemente lejanos como para no conocer los detalles de nuestra situación y lo suficientemente cercanos como para ofrecer murmullos de simpatía. En un momento dado, miré al otro lado de la sala y nuestras miradas se encontraron. Ella no apartó la vista. Yo tampoco. Simplemente nos quedamos allí, separadas por 15 metros de suelo del salón de la iglesia, y nos reconocimos en silencio. No con calidez. No con hostilidad. Solo con el cansado reconocimiento de 2 personas que han estado en lados opuestos de algo durante tanto tiempo que ninguna de las 2 recuerda un tiempo antes de la división. Se fue temprano. Yo me quedé hasta el final. Ayudé a las señoras de la iglesia a limpiar el salón, lavando platos, doblando manteles y sacando la basura, porque el abuelo Edwin siempre me había dicho que la medida de una persona no es cómo actúa durante la ceremonia, sino cómo actúa durante la limpieza. Después del funeral, comenzó el proceso legal para el patrimonio del abuelo Edwin. Gestioné cada detalle para honrar el legado del patriarca de la familia.
El valor total alcanzó los 4.7 millones de dólares, comprendiendo la casa de mi abuelo, 3 acres de terreno, cuentas bancarias del patrimonio, tenencias de inversión y patentes de diseños de puentes. Traté estos activos con profundo cuidado porque representaban décadas de trabajo honesto y disciplina silenciosa. Renata no impugnó el testamento. Aceptó los $25.000 designados para ella, junto con la nota dejada por el abuelo Edwin, pero permanecimos distanciadas. Le di espacio, sabiendo que el crecimiento forzado rara vez echa raíces. Durante este periodo de calma, mi madre se puso en contacto inesperadamente. Confesó su larga historia de favorecer a la hija biológica sobre mí. Admitió su propia fractura y pidió una oportunidad para reconstruir la relación de madre e hija. Empezamos a reunirnos regularmente. El proceso fue lento y a veces incómodo, pero nos comprometimos con la honestidad. Mi padre también comenzó a visitarme, trayendo viejos cuadernos de ingeniería de su propia juventud. Reconoció la distancia emocional del pasado y lentamente comenzó a compartir historias. No logramos una curación instantánea, pero construimos una base de verdad. Decidí canalizar la herencia en algo duradero. Establecí la Fundación Edwin Phillips, invirtiendo $1.5 millones para apoyar a jóvenes adoptados y en acogida que persiguen carreras en ingeniería y construcción. La respuesta superó todas las expectativas. Revisé cientos de solicitudes y vi mi propio viaje reflejado en las luchas y esperanzas de los estudiantes. Otorgamos la primera ronda de becas, emparejando a los beneficiarios con mentores experimentados de la comunidad profesional. Meses después, Renata llamó. La terapia la había obligado a confrontar el patrón de tomar en lugar de dar. Reconoció los celos de la hermana, el retraimiento emocional y el miedo a ser pasada por alto. No pidió dinero. Pidió solo participar en un trabajo significativo. Acepté con la condición de que se presentara consistentemente y respetara los últimos deseos del abuelo Edwin. Renata comenzó a visitar cada semana. Aplicó sus habilidades de organización a la fundación, consiguió patrocinios corporativos y planificó eventos de recaudación de fondos. Seguía siendo ambiciosa y aguda, pero ahora se daba cuenta de sus viejos hábitos y elegía mejores respuestas. La relación entre nosotras se mantuvo pequeña e imperfecta, pero se volvió genuina. Dejamos de actuar y empezamos a construir. 6 meses después de la muerte de mi abuelo, me senté en el porche de la casa en Orchard Lane. La fundación ya había ampliado el alcance de sus programas. Mi propio estudio de arquitectura completó proyectos que servían a barrios vulnerables. Mis padres y yo continuamos el trabajo constante hacia un verdadero vínculo familiar. Renata demostró su compromiso a través de una presencia constante en lugar de grandes promesas. Releí la última carta del abuelo Edwin. Me instaba a construir más que estructuras físicas. Quería que construyera una vida arraigada en el amor elegido en lugar de la obligación biológica. La sangre es simplemente una sustancia física. El amor requiere un diseño deliberado, un mantenimiento diario y el coraje de seguir estando presente. Ahora uso cada recurso para crear puentes para otros. Honro al hombre que vio mi valía asegurándome de que lo que construimos juntos perdurará más allá de la duda, la distancia y el tiempo. Mi nombre es Stella Phillips. Tengo 36 años. Soy de Cedar Falls, Iowa. Me dijeron toda mi vida que no era real, que no era suficiente, que no pertenecía. Y estoy aquí para decirles que las personas que les dicen eso están equivocadas. Están equivocadas, y saben que están equivocadas, y la razón por la que lo dicen es porque su existencia silenciosa, persistente y presente, amenaza la historia que se han contado a sí mismos sobre por qué merecen más que ustedes. Ustedes son suficientes. Siempre han sido suficientes. Y las personas que los ven, que realmente los ven, son su verdadera familia. Aférrense a ellos. Construyan con ellos. Y cuando se hayan ido, construyan en su honor. Eso es lo que me enseñó el abuelo Edwin. Eso es lo que pasaré el resto de mi vida enseñando a otros. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar en tu propia familia, tus propios límites o las personas que te vieron cuando nadie más lo hizo, te agradecería que le dieras al botón de me gusta y te suscribieras a este canal. Y si tienes tu propia historia sobre la familia, sobre pertenecer,
Sobre alguien que te eligió cuando el mundo les dijo que no tenían por qué hacerlo, me encantaría escucharla. Déjala en los comentarios. Porque cada historia importa. Cada cruce importa. Y el puente más pequeño puede llevar a alguien de donde está a donde necesita estar.